Saludos amigos, amigas, qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida. Damos gracias a Dios que nos permite cada semana encontrarnos, Monseñor. ¿Y cuántas semanas llevas tú saludando ya? Ay Dios, vamos para 4 años. Parece que fue ayer. Bien, pues gracias a Dios Sí. que podemos continuar saludando a nuestra gente. Yo, por motivos cronológicos, Comienza. por derechos que Sí. me da la edad, Sí. digo unos saluditos breves porque Polo también, como siempre, Ahí no va la palabra Kairos. se ve que eso quiere decir que estabas oyendo la la radio. Sí. Bien, pues aprovecho hoy, aparte de saludar a toda nuestra gente, y también como venía camino hacia acá, diciéndole al amigo Polo, vamos a tener próximamente que reaccionar ante tantas personas que nos han mandado mensajes a través de Facebook, porque a mí se me ocurrió Sí. subir el último programa al muro mío de Facebook, y hay muchas personas De aquí y de allá. de todas partes, no solo han reaccionado con un like, un me gusta, sino que han puesto su parrafito y tenemos que más adelante hacerle caso a lo que dice esa gente, porque es una evaluación que nos están haciendo sin nosotros proponérnoslo, nos están evaluando. Entonces, en una próxima entrega nos referiremos, Dios mediante, a esas opiniones que han omitido por medio de Facebook. Y hay que decir, que su explicación sobre la parábola del hijo pródigo ha provocado esta reacción de tantas personas, porque le digo, a mí también me ayudó y me gustó buscando detalles que uno no contempla muchas los veces. Asistentes y coordinadores, por favor, me digan qué día es hoy para yo anotar, porque todos esos piropos en este día. Hasta Vicente Bretón, que es una persona que cuando se dispone a... hasta Vicente y Carmen Nelia, que mi hermana, que ya la podemos saludar, porque me dio detalles del hijo pródigo. Ya está cualificada para recibir saludos. Allá se estaba ella riendo con eso de que yo no la saludaba, porque yo solo saludo al que reporta teleaudiencia. Por cierto, vi que Xiomara Pimentel. Xiomara Pimentel nos mandó a dar las gracias. La mencionamos chismeando en este programa. Pues mira, aprovecho, ya que mencioné a Vicente, que ha estado en manos de cardiólogos, y todo parece indicar que se dirige hacia el quirófano. Y lo que se diga del corazón no suele ser muy sencillo. Entonces estamos poniéndolo en las manos del Señor, lo han visto muy buenos médicos, y vamos a ver qué sucede, porque se está anunciando operación de corazón abierto, que es siempre una operación fuerte. El cardenal fue operado de eso y le pusieron no sé cuánto bypass, y después de eso, mire, un gallo. Todo lo que ha durado, pues encomendamos al primo y cuñado Vicente Bretón. Entonces aprovecho porque por medio de Carmen Nelia, mi hermana, supe yo de Lucilo Torres y Ángela Hernández, que son de Villa González, profesores de Villa González. Lucilo Torres y Ángela Hernández, Polo, lo que tú dices siempre, ellos no pertenecen a la Iglesia Católica, y sin embargo me dice Carmen Nelia, mi hermana, que son fidelísimos de comunicación. Tengo muchos casos. Pues es una bendición de Dios que personas, sin mirar ni siquiera credo religioso o lo que sea, nos siguen. Es una bendición de Dios, y dentro de ellos están Ángela y Lucilo, profesores, compañeros de mi hermana Carmen Nelia. Pues entonces aprovechamos para saludarlos a ellos y a toda esa buena gente que se digna
hacerle caso a lo que decimos. Así Polo, es. Agarre el bate. ¿Entro yo? Sí, sí. Bueno, comienzo por Montecristi, aunque más adelante en las actividades voy a hablar, saludar a Félix Gómez Castillo, que me encontré con él allá. Él es de Bayona, Santo Domingo Este, Sí. pero estaba allá en Montecristi. También... Yo creo que he conocido una sola gente de Bayona. Es verdad. Bueno, pues Francia Araujo, la hemos saludado aquí. Sí. Ella vive hace muchísimo tiempo en Barahona y nos recibió cuando yo era seminarista y Avercio González en la casa del padre Frank en el Peñón de Barahona. La hemos mencionado, sí. Y allá se lo dijeron, estaba ella oronda, privona. Historia patria. Pues bien, de Bayona. Entonces, a Juan de Jesús Rodríguez y Pablo Cruz y a Élida Pallero de la Hermandad de Maús en Mao. Debemos agradecer la teleaudiencia que tenemos en la ciudad de los bellos atardeceres. Muchas personas. También Élida Morrobel y Rosa Clase. ¿Qué le suena eso? A Luperón por todos los lados. Por todos los lados. Y también a Félix Gutiérrez de la parroquia San Juan de la Cruz, Vocal de Ultrella, Alberto Rodríguez, Mercedes Peralta, Mecho y Apolinar Peralta, amigo de Percio, miembro directivo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. Mi primera tanda. Botaste la bola hoy, ¿eh? Y lo que quedaron, Pérez, Ramón y Ana, lo vi y que son fieles con nosotros, en Tamboril. Si nos llevamos de la gente que tenemos por ahí en la cabeza que nos han mencionado, que pues bendito sea Dios. Polo, aplícate. Me recojo. ¿Te acuerdas que te dije la otra vez? Si Polo se muere, ese timbrecito sonará solo, creo yo. Agréguele la palabra. Cuando también yo lo oiga sonando solo, digo, ahí anda. Me salió. Bien, y yo te dije, ¿y por qué tú no protestas? No. Porque pues, tú puedes decir, pero pongámoslo al revés. No, pero no hay edad. Bien, entonces vamos a recogernos un poquito, como dice Polo, para la palabra. Lo primero es mi agradecimiento a Dios y también a todas esas buenas personas que se han manifestado a propósito de esta partecita que yo introduje fijamente, porque acuérdate que al principio, ocasionalmente, pero luego, ¿qué es lo más propio de uno, un consagrado en la iglesia? Bien, se puede hacer referencia a los sucesos del país, a las noticias que circulan, al encuentro con las personas, al trabajo pastoral. Bien, pero la palabra... Lo esencial. La palabra es algo fundamental y por eso yo quise dejarlo como una pequeña sección fija. Entonces, hoy seguimos de nuevo con el evangelista Lucas. Le ha tocado a él por pura coincidencia. Entonces, ahora vamos a mirar en este día el capítulo 18 de San Lucas, los versos del 9 al 14, 18, 9, 14 de San Lucas. Polo, no sé si tú te diste cuenta que yo en el despertar del cristiano, hoy mismo, el programa de radio, por radio dije, Amistad. Yo no mencionaba números, sí, yo sé, pero ya, y ahora al decir Lucas 18 del 9 al 14, entonces ya yo me convertí, porque antes yo no citaba esos números, yo expliqué por qué, sí. Porque se lo recuerdo. Sí, ¿qué fue? De usted, porque una señora predicando en la misa, entonces usted dijo el capítulo y los versos. Y a esa mujer le sonaron también esos números. Un palé. Entonces, y para mi mayor seguridad, el chofer mío se había quedado en la puerta y pasó ella preguntando que cuál era la banca que estaba abierta todavía. Entonces, por un tiempo largo, yo dejé de citar capítulo y versículo, porque la gente me armaba palé. Pero ya volví otra vez. Muy bien. Entonces, Lucas 18, del 9 al 14, es el fariseo y el publicano. Para ponerle un título,
Así se conoce esa otra parábola de Lucas. Como a Apolo le gusta el contexto, sí. Entonces, ¿qué hay que decir? Porque esa palabra no está así en el aire, sino que está ubicada a veces con una intencionalidad del evangelista, porque el orden de los evangelios no es de Jesucristo, no es que Jesucristo tuvo que decirlo así, sino la comunidad los recuerda, los testigos presenciales los recuerdan, y el evangelista va, como dice Lucas, y yo por mi cuenta investigué cada cosa. Lucas, que es muy acucioso como profesional al fin. Entonces, por eso, una parábola la pudo Jesús decir en una situación, y luego en la comunidad fue de boca en boca, y los testigos relatándola, y luego el evangelista la ubica donde cree más conveniente, por ejemplo, según temas. Entonces, una cosa que le fascina a Lucas, porque cada escritor sagrado tiene sus motivaciones, y ya hemos dicho de Lucas varias cosas. Hemos dicho, el evangelista del Espíritu Santo, a veces casi hasta se equivoca de tanto que lo menciona, que uno dice, tan reiterativo, un hombre cuidadoso, como hemos dicho aquí, el griego, el idioma más pulido del Nuevo Testamento es el de Lucas. Entonces, y uno dirá, ¿y será una pifia? Una reiteración, por ejemplo, del Espíritu Santo. Pero ahora, el tema teológicamente importantísimo para Lucas es la oración. Permítame interrumpir, que no lo saco de contexto, que usted dijo aquí en el programa, en esos regímenes totalitarios, cuando el Congreso de la Palabra, el sínodo. El sínodo de la Palabra, que le 2008, en el 2008. Sí, que le llamó mucho la atención cómo alguien contó que para escuchar, para recordar el Evangelio, lo iban contando. Polo. Parece que todavía quedan cosas que te conmueven. Sí. Oye, sí. Se la está luciendo. Sí. Mercy, anota, sí. Porque luego mete la pata más adelante, pero tienen fondo. Tienen fondo. Sí, me Entonces, quedó. Yo conté, porque yo personalmente me sentí conmovido también en ese sínodo, como tú sabes, del que yo participé. Entonces había testimonios, aparte de todas las conferencias magistrales y todas las intervenciones. A mí mismo me tocó intervenir 2 veces, que es un gentío grandísimo, pero a mí me tocó intervenir desde mi asiento en el aula y luego como relator desde pegadito el Papa. Se ponía uno el relator para todo ese entonces, pero ponían testigos, personas que las llevaban, porque se supone que su intervención iba a ayudar a ilustrar a la sala respecto a una realidad. Entonces ahí fue, eso era de Europa del Este. Entonces estaba totalmente prohibido entrar Biblias. Y si le encontraban a usted en la aduana con una Biblia, era como si cometiera un crimen. Nos llevara droga. O peor. Y ahí es donde viene. Como no tenían de dónde leer la palabra, ¿cuál era la solución? Se reunían y ponían a alguien para que relatara algo de lo que se le había quedado en la mente de cuando podía oír la palabra. Entonces yo dije, y tan sinvergüenza uno, yo con una Biblia por cada rincón de mi casa, y que no le haga caso. Y esta gente con hambre de, miren a qué recurso. Mencione usted algo de lo que usted recuerda cuando oía la palabra de Dios. Y eso fue lo que yo dije. Pues, pero Polo, yo pensé que tú estabas mayorcito, pero veo que no. Me queda. Estás en la etapa juvenil. Sí. 5ª o 6ª etapa juvenil. Bien, pues entonces, en aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás,
dijo Jesús esta parábola? Mira la ubicación. No es por amor al arte, porque Cristo se inspiró y soltó un poema. No, hay una intencionalidad y el evangelista se encarga de explicarlo. Por algunos que teniéndose por justos se sentían superiores a los demás. Polo, y a ti que te gusta te encanta esa palabrita, contextualización. Sí, sí. ¿Habrá pasado de moda este contexto? ¿Ya no será actual? No, sigue. Sigue habiendo, ¿crees tú, personas que se consideran superiores a los demás? Ay, por pila. Entonces, dice, se sentían seguros de sí mismos. Tendríamos que aclarar eso, Polo. Y yo te pediría a ti, como conocedor de algo de la psicología humana, pero yo pensé que era muy positivo estar seguro de sí mismo. Incluso Monseñor Grullón en San Juan de la Maguana se desflecó predicando sobre la autoestima. Y entonces este evangelio parece que contradice a Monseñor Grullón. Vamos a ver, ya. Sí. Manifiéstate. No, porque seguro de sí mismo, una cosa que yo tenga mis conocimientos, pero es para servir, jamás para mirar al otro por encima del hombro y una autosuficiencia. Pero ¿es bueno o es malo estar seguro de sí mismo? En un cierto aspecto sí, pero no para mirar al otro y apabullarlo y aplastarlo, sí, o creerme autosuficiente. Bien, que no necesito de los demás. Entonces sí, hay una parte sana y otra enferma. Es sano usted estar consciente de su dignidad y sentir seguridad por lo que usted es. Pero desde el momento que usted toma eso para apabullar a los demás, para sentirse, para mirar por encima del hombro, como se dice, que así esa es una expresión, mirar por encima del hombro a los demás, está muy bien hecho. Sí. Entonces, ahí no. Y sobre todo cuando se trata de su salvación, porque este es el punto. No estamos tratando de cualquier cosita que se puede opinar lo que usted crea sobre ello. No, es la salvación de la persona. Entonces, cuando usted llegara a creerse que la salvación depende de su voluntad y de usted, ya fracasó. Porque la salvación es un don de Dios, que usted hace lo posible por merecerlo. ¿Y quién lo merece más? El humilde. Y esa es una tesis fundamental de esta parábola. Pero bien, no nos inspiremos demasiado. Entonces, te dije que se liga con el tema teológico fundamental de San Lucas, que es un tema teológico fundamental, que es la oración. La oración. Por eso dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. Y no son las mujeres nada más las que rezan, Polo. No, nos toca todo. ¿Eh? Y mire, en la actualidad a veces uno podía haber puesto 2 mujeres. Lo que pasa es que en esos tiempos las mujeres subían al templo y se tenían que quedar atrás de unas cortinas por allá, porque al templo los hombres. Eran tiempos de machismo. Era la idea de entonces, no podemos culparlo y juzgarlo según extemporáneamente, anacrónicamente. De ahí entonces esa actitud de Jesús frente a las mujeres, ahí tomarla en cuenta y todo eso. Bien, chocaba. Pero no te inspires con el feminismo ahora. No voy por ahí. Pero 2 hombres subieron al templo a orar. Se podía subir al templo a orar en cualquier momento, aunque había oraciones fijas para la oración pública. Por ejemplo, la hora de tercia y la hora de nona, como a las 9 de la mañana y como a las 3 de la tarde. Horas fijas para subir a la oración pública. Pero la oración privada,
al atrio de Israel, podían subir. Entonces se supone que ahí había una escalinata. Hay que hacerse, como decía San Ignacio de Loyola, una composición del lugar. Uno imaginarse cómo sería. Lo cierto es que llegaron los dos, un fariseo y un publicano. Bien. Ay, pero yo me estoy alargando mucho en estas cosas todo el tiempo. Pero entonces, porque la gente dirá, ¿y qué es un fariseo? Sí. ¿Qué es un fariseo? Todavía se le puede decir a una gente, no es más que un fariseo. Farsante. ¿Qué les están diciendo? Un hipócrita. Hipócrita. Y el diccionario de la academia lo trae expresamente. Una persona legalista, formalista, etcétera, etcétera, y luego un sinónimo, hipócrita, fariseo. El Papa Francisco tomó ese ejemplo usando fariseo como por la hipocresía. Y que una teóloga por allá vi yo que le cayó encima, que los fariseos no eran así. Pero en el idioma español, y supongo que en otros idiomas también, va por ahí. Fariseo hasta ha llegado a usarse como sinónimo de hipócrita. Pero se supone que era el hombre puntilloso en la observancia de la ley. Entonces ahí llegó. Y el publicano, ¿qué era? El recaudador de impuestos, que ya lo hemos dicho aquí varias veces. Si se candidateaba para alcalde, el publicano ganaba con la población. Lo llevaba ahí. Nadie lo quería, todo el mundo los aborrecía, porque ya hemos explicado aquí que no solo cobraban los impuestos, les estaba permitido abultar el cobro. Y el excedente era de ellos. La gente entonces, oiga, si los encuentra por ahí, se los come a pellizquito a los pobres publicanos. Entonces, es sinónimo como de pecador y despreciado. Entonces, bien, el fariseo erguido oraba así en su interior, con la pechuga bien en alto, es que yo me lo imagino. Sí. Entonces, uno tiene que ubicarse, ¿dónde se pondría el fariseo? Si dice del otro que se quedó atrás, eso quiere decir que el fariseo está adelante allá. Adelante. Ahí si hay unas gradas, se supone que hasta se subiría en una, y cuando mira para atrás, ve al otro chiquitico. Sí, sí, sí. Hay que ubicarse. Entonces ahí viene todo lo demás que ustedes conocen. Dijo en su interior el fariseo, orando. Es una oración de acción de gracias por lo bien que él cumple en todo lo que hay que cumplir. Te doy gracias porque no soy como los demás. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Ladrones injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Entonces, lo que me como y lo que consumo está bendecido porque ya yo pagué el diezmo y no es algo que me puede echar encima una maldición, sino una bendición, porque cumplo con Dios en todo. Bien, se podría adelantar, o sea, decir otras cosas, pero mientras tanto el publicano no se atrevía a levantar la cabeza, se quedó atrás, solo se golpeaba el pecho, como aquí que se decía a veces, de que Santa Bárbara cuando truena. Ah, sí, sí. O sea, que cuando había un terremoto una cosa, los pechos de que sonaban como tamboritas en Pascua. Pues ya se usaba ya, solo atinaba a darse golpes de pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Ahí lo dejamos para completar ya en el segundo segmento. Esto es Comunicación y Vida. Siga con nosotros.
sigo atento a estas dos actitudes del publicano y el fariseo. Publicano y fariseo eran dos tipos del judaísmo de entonces. Okay. Dos tipos representativos del judaísmo de entonces. Ahí no hay duda. Que no fueran los únicos tipos, sí, pero eran representativos de dos actitudes, dos modos de vida dentro del judaísmo. Ahora, contrasta verdaderamente esto, porque la arrogancia del primero, te doy gracias porque no soy como los demás, ni como ese sinvergüenza que está ahí atrás. Descalificando. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Entonces, sin embargo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y mira cómo termina. Les digo que éste bajó a su casa justificado, el publicano, y aquel, el grandulón, el fariseo, no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí en la imagen ustedes se pueden dar cuenta que yo me puse de creativo y a la imagen del fariseo y el publicano le puse una flecha, la del fariseo prieta y para abajo, y a la del publicano, el pecador, roja y hacia arriba. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes se decía el que se ensalza también. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Pues ahí está el verso 14 de ese capítulo 18 de San Lucas que compartimos con ustedes. Cristo no explicó, Polo, porque tú como periodista podías tener una pregunta para hacérsela a Cristo. ¿Por qué este último bajó justificado a su casa? Mira que decía, subieron al templo, el templo estaba en un lugar elevado, y ahora bajó, subió y bajó. Subir, hasta es simbólico de la oración, porque la oración es ascender hacia Dios, al encuentro con Dios. Mi oración como el incienso se eleve a ti, mi Señor. Polo, Dios mío, no, perfectamente. Pero ¿por qué Cristo no explicó? Este bajó a su casa justificado y el grandulón no. ¿Por qué? ¿No dijo? ¿En qué lo podemos descubrir? ¿Por qué uno se ganó la bendición de Dios y el otro no? Y sin embargo le sobraba motivo al otro por todo lo que hacía. Para mí la humildad. Pero se lo atribuía así, seguro de sí mismo. Y el otro pecador puso su confianza solo en Dios. Yo digo a mi manera, el humilde le roba el corazón a Dios. Y al orgulloso, como dice la Escritura, Dios lo mira desde lejos, le causa náusea. Entonces, tendríamos que cuidarnos mucho. Aquí hay llamados de distintas maneras, porque la oración, el modo como hemos de acercarnos a Dios, la actitud que debemos mantener en nuestra vida, no de prepotencia, sino de humildad, para poder ganar el favor de Dios, inmerecido siempre. Lo que pasa es que el fariseo se creía que tenía mérito de más. El fariseo se pasaría del cielo de tan bueno que era, como la monjita aquella. ¿Cuál? Que se murió y se pasó de para allá. Y San Pedro le dijo, pero monjita, dígase si quiere una mala palabrita a ver si baja un chico. Porque era tan buena que se pasó más arriba del cielo. Sabemos, Señor, que pensaba también que a veces nos encontramos con personas que descalifican y que tú estás condenado y todo eso, uno lo oye a veces, entonces me trae esta relación. Que tiene, como dije, como tú mismo mencionaste, no pierde vigencia el contexto de la seguridad en sí mismo, pero humana, seguridad de la carne que se va a podrir o de la razón.
yo no desdigo de los que atribuyen a Dios. Estoy citando una cosa que leí en la prensa nacional de alguien que hasta pensé mentarlo, pero no le voy a hacer el favor. Entonces, yo no desdigo de un hombre que fue hasta hijo de la iglesia, pero yo creo que la iglesia pasó por él. ¿Cómo es? Él pasó por la iglesia, pero la iglesia no pasó por él. Entonces, queda ese tipo de gente, queda penosamente. Pero bien. Bueno, de la palabra pasamos a la palabrita. ¿Cuál nos trae hoy? Bien, Polo, hoy vengo breve. Sí. Vengo gordo y flaco. Sí. Me viene a la mente aquel cuadrito que había en casi todos los colmados y tiendas antes. Sí, yo vendía crédito y decía, yo vendía al contado y salía gordo, así. Y entonces, yo vendía crédito. Un esqueletico muriéndose. Pues ahí en la imagen, mira, bulimia y anorexia. Porque ambos términos salen en la prensa con bastante frecuencia. Y puede ser que una de nuestra gente por ahí son términos especializados, más bien términos técnicos que se han ido divulgando y ya andan por ahí, que uno lo oye en la televisión o lo ve en los medios, en la prensa escrita. Bulimia. Bulimia, gana insaciable de comer, dice el diccionario de la Academia. Bulimia es una palabra griega y así mismo se usa, bulimia, que es el hartarse sin control. Yo he visto gente que yo digo, pero cuando ese se sienta a la mesa, desaparece una vaca en poco tiempo, a juzgar por. Sí. Entonces, el ser humano es así. Mientras que anorexia, perdonen las imagencitas que encontré por ahí, pero esa foto es de una persona que se enorgullece de su figura esbelta, como la ven ustedes ahí. Anorexia, pérdida anormal del apetito. A menudo se meten en dietas y en planes para rebajar, adelgazar, y luego pierden el apetito y se ponen en la condición que ustedes ven ahí en la imagen. ¿Sabe qué? Entonces, anorexia, pérdida enfermiza del apetito, y bulimia es un deseo de tragar insaciablemente. El ser humano. Polo, perdón, antes que tú digas. La primera vez que yo oí a una gente con problemas de esto, de bulimia, de gordura, es un seminarista que llegó a sacerdote, se ordenó y se fue a su país. Era extranjero. Y cuando volvió, lo vi notablemente más grueso. Digo, fulano, ¿y qué pasó? Que la ansiedad me coge con comer. Al primero que yo recuerdo que oí, vino notablemente. Caramba, hay personas así. Los problemas y la cosa, traga, y cuando viene a ver, explotándose. Dios mío, la disciplina, qué cosa tan saludable. La moderación, para uno mantenerse. No es cuestión de figura o no figura, sino salud o no salud. Sentido común o lo contrario. La sobriedad. Entonces, Polo. Lo que le iba a decir que hace mucho leí un libro llamado Las chicas de alambre, que tocaba esto de la anorexia. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Interesante, las chicas de alambre. Como el tiempo ha avanzado, Polo, voy rapidito ahora, ya después de la palabrita, a decir que hemos estado caminando y caminando. Entonces, simplemente mencionar con brevedad que hice un viaje a Santo Domingo. Para mí es penitencia ir a Santo Domingo, ¿tú lo sabías? Sí. Pues para complacer al amigo Lidio Cadet, que preside la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, licenciado Lidio Cadet, nuestro amigo Lidio Cadet, pues me invitó para inaugurar las instalaciones de sus nuevas oficinas, muy bonito todo eso.
en el piso número 12 del llamado Huacal en Santo Domingo. Unas instalaciones muy bonitas le han quedado, pues era el día de la inauguración, celebré la Eucaristía, fui exclusivamente a eso. Entonces nuestros saludos, los medios dieron cuenta de esa actividad. Entonces aprovechamos para desearle éxito al amigo Lidio Cadet en esa tarea tan necesaria para la democracia en nuestro país. También vino a visitarme un amigo tuyo, que es el doctor Ángel López, alcalde de Moca, con su esposa. Pasamos un buen momento compartiendo. Ya él estaba hasta preocupado, porque yo cuando saco tiempo para una gente es para eso. Sí, sí. Entonces suelo, como quien dice, programarme un poco. Y no, por eso no suelo poner ninguna otra cosa, si me es posible. Fueron acompañados del amigo Félix Jacinto, que como te dije, sí, dio muestras fehacientes de que sigue comunicación y vida, porque me mencionó detalles que solo el que los ve. Entonces ahí estuvimos compartiendo, como digo, con el alcalde de Moca, el doctor Ángel López. Yo no lo dije aquí, pero cuando yo llegué a Santiago, por supuesto que fue a verme también el licenciado Abel Martínez como alcalde de Santiago, para que no se crean que solo el de Espaillat fue a verme. Entonces, y no menciono más de tanta gente que va a ver a uno, pero esto ha sido recientemente. Bien, tú sabes también, Polo, que estuve celebrando el Te Deum, lo presidí yo acompañado de Monseñor Plinio o Valentín Reynoso, el 30 de marzo, muy bonito, con presencia de un nutrido grupo de autoridades, personalidades y fieles en general, estudiantes incluso, llegando yo, un grupito de jovencitas, y entonces, que están estudiando comunicación sí. Colegas tuyas, sí. Hacerme una entrevista, mi hija, pero no he llegado, y entonces digo, vengan, y me mandaron una pregunta, como 5, ahí en la foto aparecen esas jovencitas. Creo que son estudiantes de UTESA. Sí, sí, estudiantes de UTESA, haciendo una entrevista y de una foto con el grupito, eso que ustedes ven ahí ven también al amigo Julio César Valentín, el senador de Santiago, el ministro de Educación, Peña Mirabal, Antonio Peña Mirabal, el ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sem, ahí lo pueden ver incluso ustedes, y luego muchos oficiales, autoridades, jóvenes, miren ahí con la bandera dominicana. A mí me emociona ver los estudiantes con la bandera dominicana. Ahí estaba mi amigo José Tavares, director del recinto de la UAS en Santiago. ¿Cómo no? Que te dije que incluso fue a los 9 días de mi hermano Domingo. Sí. Allá estuvo el doctor Ángel, también Ángel López con su esposa, tuvieron a los 9 días de... Ellos creyeron que yo no los conocí y yo le dije, mi hijo, yo estaba, que yo no... Yo incluso dije aquí que Félix Jacinto lo oyó, cuando yo dije que pasaría un año y todavía estaría el desfile de tanta gente que se acercó. Algunos que yo no lo veía desde la infancia, porque, como dije, en esas situaciones de muerte y sobre todo de tragedia, la gente se motiva mucho. ¿Sabe qué otro hecho casi igual así que su hermano Domingo? Cuando mataron a Vanessa para quitar un celular, la hija del doctor Juan Ramírez y de Rosalda, creó esa conmoción también. Yo lo recuerdo. Polo, si tú tienes, ¿cuánto nos queda? Apolo, que mencione alguna actividad, y yo tengo una cosita que quiero mencionarla antes. Y se va a quedar lo del compendio. Ay, Dios. Pero espérese, que debo agradecer en nombre de Mercy y todo el equipo el apoyo que recibimos para la celebración. Porque eso es fiesta y fiesta. 24 años del programa Convivencia que hacemos en Santiago. Este año estuvo dedicado a la maestra doña Elsa Brito de Domínguez. Fue un acto maravilloso, ahí pueden ver ustedes algunas fotos de recuerdo. También estuve en Montecristi
en la ordenación de diácono permanente del doctor Miguel García Tatis. Allí, que sabes tú que me invitó, me mandó una invitación expresamente a mí, pero 30 de marzo, dígame usted, ¿para dónde voy yo 30 de marzo que no sea para la Catedral de Santiago? Pues mire, la ordenación por imposición de mano de Monseñor Diomedes Espinal, obispo de la diócesis de Mao Montecristi. Pero ahí había obispo y cura como si hubiera sido un papa. Mire, estaba Monseñor Jesús Castro, que me alegra mucho, me dijo que nos ve, que le saludara a usted. Ah, no, ese es un buen amigo, ahí no hay duda. Monseñor Jesús Castro. También estaba, bueno, Monseñor Fello, Monseñor Moya, Monseñor Vinicio, Monseñor Benito Ángeles. Dios mío, muchos sacerdotes de toda esa zona. Y le dieron el acolitado a 3 hombres prudentes de esa diócesis de Mao Montecristi. Bien, Polo, dime si vas acabando. Me falta otra actividad. ¿Cuál será? Estuve en la parroquia Corpus Christi. Porque estoy como caballo en gatera. Sí, así que dicen. Sí, sector La Rosaleda de Santiago, compartiendo una reflexión con el grupo de Maús Mujeres. En Cuaresma y siempre hagamos la diferencia. He terminado. Muy positivo. Sí. Polo, pues antes de que la dama de hierro venga con su tijera a cortar, yo tenía otro temita también que se lo prometo para un siguiente programa, pero ahora un temita bastante ligero, porque se trata de melena y de moños. Sí. Tú sabes que está de moda. Está de moda y mira, he preparado ahí unos collages preciosos de cosas que encontré a Mercy que se dé gusto y también a Elías Rodríguez. Entonces, mira, el tema es recurrente. Ya hace un tiempo salió de una joven que, porque fue con la melena un poco encumbrada y amplia, tuvo algunas... Pues ahora recientemente sucedió de nuevo en una escuela. A mí me tocó ver una entrevista de una abogada hablando sobre el tema. Muy bien. Lo único que el inconsciente traiciona a uno. ¿Qué pasó? Porque entonces, mira, eso está muy metido en este país, porque incluso que si racismo, que si no racismo, todo eso anda en la prensa. Entonces, esta dama hablando, dijo, y entonces, ¿por qué van a exigir que a nosotros, que no tuvimos esa dicha, dijo, de tener el pelo lacio? Quiere decir que en el subconsciente ella aspiraría a tener el pelo como la vecina o como la de otra. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre eso? Hay cosas hasta pintorescas en él. Ahí pongo yo, inventé esos estilos diferentes. Unos con el pelo muertecito, que parece una aparición de un fantasma. Eso es lo que la impresión que me da a mí. Y otros, sin embargo, con el pelo disparado. Miren, cuando se puso de moda, que tú estabas vivo, muy bien vivo, cuando los afros estaban de moda. Yo creo que hasta Ramón Leonardo tenía afro. ¿Tú no te acuerdas? Si no me equivoco, Wilfrido Vargas también. Padre Ramoncito todo Abreu, el mundo, recuerdo. No, pero artista, todo el mundo tenía, esa era una moda. Ahora, yo te he dicho aquí, sí, por supuesto, yo te he dicho aquí que a mí me tocó ver en un tren de Nueva York, y es la segunda vez que yo menciono eso aquí, en este programa, cuando los trenes de Nueva York no tenían aire acondicionado, sino un abanicote en el techo, que se oía. Y yo vi a un morenazo con el pelo planchado, parado así, cerquitica del abanico. ¿Y qué pasó? Y ese pelo ni se enteró del ciclón que creaba el abanico. Ya usted sabe qué bien acondicionado estaría agarrado eso. Eso en Estados Unidos se usaba mucho. Por un lado, usted después comenzó a ver letreros diciendo Black is beautiful, decía, lo negro es hermoso. Entonces, bien, lo único que yo veo es que el sentido común debe trabajar, respetarnos en todo.
estar orgulloso de la condición propia. Y luego, pero hay cosas que son ya es un asunto de derecho público. ¿Por qué? Porque dice, lo natural es, y se deja crecer el pelo, y entonces en un lugar puede impedir hasta la visión, unas ciertas melenas que yo he visto. Sí. Yo lo que me imaginé es como si yo fuera con mitra al cine y me sentara adelante, con unas mitras de la del Cardenal o de la Rosa, que subían al cielo. Alto, entonces, ponle la mitra ahí, que la gente no sabe lo que es eso. Entonces, ahí puse hasta la tiara, papá. Entonces, así mismo, ya es cuestión, ¿cómo se dice de público? No es derecho, no, es ya un problema que usted puede crear. Que entonces, por su estilo personal, usted puede dificultar el derecho de otro. Como el que con un peinado disparado grandísimo va y se sienta en una butaca adelante en el cine, va a no tapar. Deja ver a nadie. Entonces es el sentido común, pero después a mí me parecía muy bien y me encantaba cuando yo veía a esa gente con sus afritos. Bien, pero no decir lo natural, porque lo natural sería que nosotros anduviéramos con barba y nos afeitamos. Quiere decir que a veces uno le da su ayudadita a la naturaleza también. Pero bien, para no volver a mentar ese temita, porque lo considero superficial, pero lo que es delicado es el trasfondo del racismo, que no nos vamos a meter hoy con eso. Además, Mercy, ¿cuánto es que nos queda? Ya casi. Entonces, bien, pues mira, sí, pues yo creo que puedo mencionar lo otro. No nos vamos a meter hoy con el tema del racismo. Queda una surrapita en esta sociedad. Todavía uno encuentra gente por ahí que no quieren saber de negros. Sí. Quedan. Ahora pregunte usted si en Estados Unidos hay racismo. Pregúntelo. Pregunte en otros países donde hay una xenofobia declarada. Yo te digo a ti que en Alemania me tiraron una bicicleta arriba porque yo no lucía como los alemanes. Y otro tuvo que echar una carrera, amiguito tuyo, porque unos tigres querían echarle un carro encima. Es más prietico, mucho más que nosotros. Sí. Ese pasó trabajo allá. Entonces, bien, todavía queda eso. Y en nuestro país, a pesar de la diversidad y de la mezcla, todavía. Bien, la palabrita final es esta, para no volver a mencionarlo. Yo hice alusión en el Te Deum del 30 de marzo en Santiago a algo que salió en la prensa nacional. Es una tesis de un economista llamado Branko Milanovic, que fue del Banco Mundial. Entonces él tiene la tesis que con la revolución del neoliberalismo se impuso una visión económica en el mundo que arropó la política. Entonces no vio a la política como algo independiente, sino como parte de la economía. Y en ese sentido, los políticos eran emprendedores que en vez de estar en una tienda o en un banco, estaban en la política. En eso se resume el escrito que yo leí. Y yo dije, ay, pobre Duarte, pobre Juan Pablo Duarte, pobre María Trinidad Sánchez, o Juana Saltitopa, o Luperón, o José María Inver, o toda esa pléyade de hombres y mujeres que se entregaron desinteresadamente por la patria. Porque da tristeza pensar, yo no sé en qué medida aquí se cumple esa tesis, pero uno a veces oye de gente que se engancha a la política pensando en cuánto va a sacar en el bolsillo cuando termine ahí, que por eso incluso a mí me hace poca gracia oír promoviendo este candidato o el otro, sabiendo uno que lo que se están es promoviendo su bolsillo, porque les conviene. Entonces, qué triste, porque la esencia del cristianismo es el amor al prójimo, el bien común. ¿Y a dónde queda? Por eso un cristiano no puede sentirse contento cuando oiga que la política es un negocio, porque se supone que la política es servicio, el orgullo de llamarse servidor, como Duarte, como los verdaderos patriotas.
Pero yo creo que ya hasta se nos gastó el tiempo y se nos distrajo nuestra dama de hierro. Ahí está. Bien, dejamos lo demás para una próxima ocasión. Esto es Comunicación y Vida. En breve venimos con nuestra oración final. Hoy te damos gracias nuevamente, Padre, por las personas que se gozan en servir, en el silencio, los que atienden enfermos, los que educan, los que aconsejan, todas esas personas. Algunos aparecen en los medios, otros no, sirviendo en el silencio, como Cristo, que tenía como gran satisfacción servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Multiplica en nuestra sociedad los empresarios, los profesionales, los políticos, que tengan como norma el servir y entregarse a la colectividad para alegría tuya y para el bien nuestro. A ti te lo pedimos, que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana en Comunicación y Vida.